Muy bien, soy José Salomón Núñez Durán. Voy a acompañarles en este semestre como profesor. ¿Sí? En el caso mío, siempre digo, yo soy educador y tengo la necesidad, ¿sí?, de incorporar en su memoria a largo plazo, en su memoria RAM, ¿sí? No, en su hard disk, ¿no? Aquí en el, a nuevos temas que son interesantes para la toma de decisiones en las empresas. Quiero que comprendan que una de las pocas asignaturas, sí, aparte de preparación y evaluación de proyectos, hay pocas preparaturas que les prepara a ustedes para el ámbito de los negocios. Entonces, cuando ustedes salen a la vida privada, sí, dejen los ambientes académicos de la universidad, ustedes se van a encontrar en el ámbito de las empresas. Y en el ámbito de las empresas, seguramente a ustedes les van a contratar para que hagan programas, desarrollen sistemas. Y lo interesante del desarrollo de los sistemas, ¿sí?, con software propio, software libre, hace que automáticamente la persona que está trabajando en esa empresa se convierte en parte del activo fijo, inamovible, ¿cierto? Porque reemplazar a una persona que conoce los pormenores del manejo de los sistemas es un poco difícil de cambiarlo así de buenas a primeras, ¿no? Como cambiar a otro profesional. Entonces, con el tiempo, en estas empresas, en estas organizaciones, van subiendo de categoría y muchas veces terminan en ámbitos de decisiones, es decir, cupulares, se convierten en gerentes de sistemas, gerentes de área, etcétera, y tienen que tomar decisiones. Y en la toma de decisiones necesitan instrumentos que les permitan tomar adecuadamente las decisiones. Muchas veces podemos tomar decisiones, ¿sí?, bajo condiciones de certeza total, como son los modelos que hemos estudiado en investigación operativa 1. Ahí la optimización dice que X1 es igual a 3 y X2 es igual a 2, punto. Y en esa combinación se llega al óptimo y se acabó. Pero hay muchos problemas ya en la vida organizacional, en la vida administrativa, donde se tienen que tomar decisiones bajo condiciones de incertidumbre y bajo decisiones de riesgo. Entonces, en este contexto, ustedes necesitan aprender una metodología que es muy importante inicialmente y además que ha llegado a, a un punto donde se han obtenido premios Nobel. Y de la misma manera, sí, vamos a estudiar la teoría de decisiones en sí. Entonces, yo necesito en una primera parte que ustedes aprendan la teoría de juegos y luego la teoría de decisiones. Vamos a complementar, ¿sí?, de acuerdo al currículo que tiene esta asignatura, con el tema que se denomina teoría de inventarios. A muchos de sus compañeros, ustedes han visto, de cada 10 deben haber 2 inventarios. Inventarios de la farmacia, tantos inventarios de acá. Pero para quienes tengan esa tendencia de hacer esos sistemas de inventarios, tienen que conocer también, o sea, los modelos y los sistemas de inventarios que pueden establecerse automáticamente o que nos pueden generar cierto tipo de información para la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre, de riesgo o de certeza también. Y luego hay un siguiente tema que es la teoría de colas o la teoría de líneas de espera. Esta teoría, al igual que la anterior, es tremendamente importante, pero para el ingeniero de sistemas en sí, esta teoría es muy importante el conocer, porque se trata de determinar la longitud de colas, la probabilidad de que una cola esté llena o que la probabilidad de que sea el 85% de que un cliente que llegue a la cola encuentre la estación de servicio siempre ocupada y así parámetros que necesitamos en la vida profesional para hacer determinar el número de canales de servicio, etc. Es un tema amplísimo, interesante y además de tremenda importancia para el ingeniero de sistemas. Con el conocimiento de otro tema que es la teoría del reemplazo y del mantenimiento, se completa, ¿sí?, el concepto
de la depreciación de los activos, que normalmente varios profesionales no toman en cuenta y entran en negocio y resulta que van regalando, sí, su activo fijo vía precios. Llega un momento en que ya no tienen dinero para activar su maquinaria o para reemplazarla y consecuentemente es que no conocían este tema que se llama teoría del reemplazo y del mantenimiento. En teoría del mantenimiento, sí, es toda una ciencia, sí, por eso habla de la ciencia del mantenimiento o tribología también. Consiguientemente, si es una ciencia, debe tener muchos elementos que son importantes que ustedes los conozcan y seguramente ya hasta este punto ya tienen conocidos cómo hacer el mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo, proactivo y otros mantenimientos que deben calcularse en el tiempo y además los costos. Y esta es la aplicación de esta temática de la teoría del reemplazo y del mantenimiento es de mucha importancia y nadie ha tocado el punto, ¿sí? Es decir, hacer la determinación de hacer un sistema de reemplazo y mantenimiento de los equipos, de tal manera que sea automática, de manera que ofrezca reportes al equipo de la organización donde se está haciendo esto, donde se está trabajando, que permita tomar buenas decisiones. Se ha complementado a todos estos últimos tres elementos, las cuatro anteriores lecciones que acabo de comentarles, con una quinta, que es la simulación de Monte Carlo. Ustedes tienen una asignatura en una de las especialidades que es simulación. Entonces les voy a dar las bases científicas necesarias y algunos ejemplos donde se puede aplicar la simulación de Monte Carlo, donde se tiene que efectuar desde el punto de vista estadístico, probabilístico, sí, y matemático para determinar ciertas tendencias que tienen los sistemas cuando se da cierto tipo de parámetros o características y donde se hace un mantenimiento. Un momentito, por favor. Bueno, disculpen, sí, continúo con esta explicación y les decía que la teoría de la simulación es muy importante y además de mucha aplicabilidad para el ingeniero de sistemas, ¿no? Estoy uniendo a varios compañeros. Son 76 personas, así que ya se puede imaginar la cantidad de compañeros que tenemos en esta asignatura. Es decir, vamos a tener que contratar un galponcito si queremos hacer pasar las clases presenciales, ¿no? Pero no hay todavía ninguna información al respecto, de manera que vamos a todavía esperar la decisión que tomen las autoridades de nuestra universidad. Después de haber estudiado esos temas, se complementa con un último tema que corresponde sí, a las proyecciones y regresiones. Pese que este tema es netamente estadístico, pero por algunas circunstancias se ha incorporado en el currículum de esta asignatura y lo vamos a llenar. Ahora hay la posibilidad, se indica que la necesidad de un tema más, que son las cadenas de Markov, pero el tiempo, así, aunque este va a ser un semestre normal, así lo espero, vamos a tener la posibilidad de poder estudiar estas cadenas de Markov que giran en torno a ciertas tendencias que tienen las personas en la toma de decisiones, ¿sí? Respecto a compras, a actitudes que han sido actitudes que han sido formuladas ya en el siglo XIX. Vamos a estudiar una serie de investigadores y científicos que los voy a ir marcando en cada momento y que es interesante que ustedes los conozcan en las fotos, que los conozcan en el desarrollo de la clase, como va a ser el día de hoy.
Respecto a al sistema de calificaciones, ustedes ya conocen, simplemente es de que tenemos tres notas grandes. Primer parcial, segundo parcial, cada uno a 30 puntos, el examen final 40 puntos, ¿no? Entonces, el primer y segundo parcial no solamente tiene acumulativa la suma del examen, sino de las tareas que voy a ir pasándoles y que ustedes me lo van a subir una vez resueltas a la plataforma Moodle de la carrera que ya está funcionando. He tenido previsión de verificar si está funcionando. Ahí tienen ustedes el lugar o el sitio donde tienen que descargar las carreras, no se descuiden. Por otra parte, ustedes ya conocen el actitud, ¿sí? Que asumen los buenos estudiantes, todos los estudiantes, diremos así, es de la necesidad de estar en la clase, ¿no? De estar en la clase, y varios siguen agregándose, bueno, ahí adelante, ya está. Entonces, la necesidad que se tiene de asistir a clases, no sé, esta clase, por supuesto, como es de información, la primera, no voy a tomar en cuenta, pero a partir de la siguiente clase sí voy a tomar en cuenta la asistencia. La asistencia impecable, ustedes saben, tiene el mérito de recibir una, un, un premio que se establece inicialmente de 5 puntos y puedo ir estirando en función de las variables que se presenten durante el proceso de este trabajo, que es de ida y vuelta de enseñanza y aprendizaje. Hay mil y un cosas que unas veces se presentan durante el desarrollo de la vida universitaria, de manera que me tienen que dejar un poquitito, pero a las personas que cumplan, y ustedes saben, porque han sido alumnos míos en la investigación operativa 1 y saben de que las personas que tienen asistencia impecable automáticamente son premiadas al final del semestre, que son 5 puntos de oro, ¿no? Pueden haber acumulado 46 hasta el examen final. Entonces faltan 5 puntos. Si tiene una asistencia impecable, más 5 puntos, 51 dentro y punto, ¿no? Entonces, yo les agradecería. Hoy día vamos a hacer la prueba, ¿no? Al finalizar la clase me van a pasar la palabra presente de la asistencia a la clase. No la voy a computar a partir de hoy, pero si ustedes mandan presente, me van a servir muchísimo ya para hacer el primer entrenamiento. Creo que todos están. Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto al sistema de calificación? Ninguna, ninguna pregunta. Entonces hay varias personas acá. Josué Aliaga, Dina Araceli, que me parecen con él. Alain Quiñones también. Mayelín Machaca me suena también. Brian Flores. Una Ronald pregunta. Balboa. Sí, hay Dije, muchas de las personas que están aquí presentes me conocen y lo que acabo, y además eso me permite poder afirmar que lo que acabo de decir respecto al sistema de calificación es correcto. Las tareas aumentan puntaje, ustedes saben, ¿no? Entonces, cada tarea tiene un valor de 1 punto, 2 puntos a la nota que se suman a la nota del parcial correspondiente. Entonces, les conviene nomás hacer tareas, ¿no? Les doy una tarita, 3 puntitos, ya tienes 48 en el parcial, más estos premios que son las tareas, entonces pues, pueden llegar a 51, también ya lo conocen. Y para las nuevas personas que nos están acompañando hoy en la tarde, también es el sistema de calificación. Bien, dicho esto, entonces vamos a pasar a... Este es el documento que les voy a pasar enseguida. Vamos a ver acá, compartir. ¿Dónde está compartir? Aquí está ingeniero, compartir. Señor, buenas tardes. Una muy consulta buenas antes tardes. que pase a la siguiente. Quería, como el anterior semestre, teníamos un libro donde podíamos revisar todo, ¿no? O sea, hacer el seguimiento de lo que avanzaba. Donde dejaba, creo que estaba en una librería, en la universidad, ¿no es cierto? Entonces, afuera, claro. Entonces,
así en mismo caso lo va a aplicar este semestre, va a dejar un libro donde nosotros podemos comprar y hacer el seguimiento a la materia. Sí, estimados estudiantes, no, por supuesto que ustedes pueden adquirir el libro que están viendo ahí, que dice investigación operativa, son los modelos. Les he mandado pues les he mandado esta tapita, ¿sí? Como de inicio de semestre. Este librito ustedes pueden conseguirlo y está bien estructurado, les comento, en la librería El Casero, que se encuentra al lado del cajero automático del Banco Nacional de Bolivia en la avenida Sucre. Es casi frente a la puerta de entrada de nuestras aulas. Entonces, ahí ustedes pueden adquirir ese libro. Tiene un valor de 40 bolivianos, pero tiene casi todo, 3/4 del contenido, como les decía, excepto el tema de proyecciones y regresiones, ¿sí? Y el tema de cadenas de Markov. Pero como les decía, las cadenas de Markov muy apenas llegamos a tocar así, porque ya estamos en la parte final. Considero que los temas que vamos a ver son los más importantes, están aquí en el libro, ¿no? En este libro. De manera que ya tienen ustedes, pues, si desean, pueden adquirirlo el libro. Yo le dije ya al señor de que, pero tienen que indicarle, ¿no? Este libro de investigación, tal como está en el, en el, en la introducción de este grupo de estudiantes. ¿Alguna pregunta más para poder entrar ya en materia? Creo que no, siguen ingresando. Eso sí, por favor, tienen que tener un poco de criterio. No, miren, son las 16:52 y recién acaba de ingresar una de sus compañeras. Entonces tampoco no es así. Por ahora, como les decía, es bien porque después voy a tomar 15 minutos máximo y no voy a dejar entrar ya porque es realmente complejo, ¿no? Yo me voy a ir al pizarrón y en el pizarrón voy a estar resolviendo ejercicios que quieran pedirme que entrar después de 15 minutos tampoco no es estable, ¿no? Pues, eso también deben considerar. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Este es el tema que vamos a ver el día de hoy. Se llama teoría de juegos. Entonces, yo les había indicado desde un principio, ¿sí? Vamos a ver acá. Aquí está. Yo les había indicado de un principio de los temas que vamos a ver. Entonces, la verdad que tiene el contenido de esta asignatura es bastante gruesito, ¿no? Por lo tanto, no puedo perder mucho tiempo. La teoría de juegos. Sí, este es el primer tema que vamos a ver y que tiene una tremenda importancia, sí, en el campo de las finanzas, de la economía, de las empresas. Entonces, el ingeniero de sistemas, cuando está ya en funciones gerenciales, tiene que tener, ¿sí?, ciertos criterios, tiene que tener la mente entrenada para tomar buenas decisiones. ¿Y cómo van a tomar buenas decisiones la jerarquía empresarial de una empresa? Va a tomar decisiones en función de los sistemas, ¿sí?, complementarios, adicionales, que le brinden información. Con esa información que tienen, entonces, pueden estructurar, ¿sí?, una especial forma para poder tomar decisiones. Pero esto es lo que se han preguntado desde un principio. Quiero mostrarles ahí a ustedes una foto, ¿sí?, donde se encuentra el rey de Suecia, que se encuentra agarrando un galardón, la reina que está aquí al lado, sentada en su trono directo, ¿no? Y acá personas que están recibiendo el premio Nobel de Economía, sí, por sus avances en la teoría de juegos. Ahora, esta teoría de juegos nosotros no vamos a profundizar, sino hasta conocer algunos mecanismos que nos van a permitir, o sea, fundamentar matemáticamente las características para luego pasar a aprender la teoría de decisiones. La teoría de decisiones, sin antes haber aprendido la teoría de juegos, o sea, tiene sus complicaciones.
Entonces, para hacer una buena fundamentación a la teoría de decisiones, necesitamos conocer la teoría de juegos, ¿sí? Y les comento que esta teoría de juegos ha recibido en la última década varios premios Nobel. Entonces, estos matemáticos, sí, que se han encargado de hacer contribuciones en el campo de la teoría de juegos, han resuelto problemas muy propios de las estrategias que deben tener las empresas, las estrategias que tienen que tomar los tomadores de decisiones. Entonces, esa es una única manera científica que se ha logrado estructurar hasta el momento para tomar una adecuada toma de decisiones. Algunas veces parecería que es más conveniente tomar la decisión A que la B, pero cuando se hace un análisis un poco más concreto con referencia a los instrumentos y formas de razonamiento que han contribuido los grandes pensadores que vamos a ver en esta clase, entonces resulta de que existen otros argumentos para tomar la decisión B en vez de la A, que es más conveniente o que nos va a generar mayores beneficios. Muchas veces tomamos decisiones y al tiempo resulta de que hemos metido la pata. Parecía que era un buen negocio, pero en realidad en su estructura no era un buen negocio y había que tomar decisiones. Entonces, para tomar buenas decisiones necesitamos inicialmente saber qué es la teoría de juegos, ¿cierto? Ustedes saben que los juegos sí han estado presentes en la humanidad desde que el hombre se ha vuelto inteligente. ¿Cierto? Siempre han jugado en sus momentos de ocio. Se han jugado, acá fíjense, aquí se han jugado la túnica de Jesucristo, para los que somos cristianos. Esta es una aberración, pero se están jugando con dados, los soldados romanos, como ustedes estarán pudiendo ver, va a concluir en cualquier momento. Una vez que concluya esta partecita, vamos a volver a entrar por el mismo link, Entonces, y aquí es un friso, ¿sí? Donde se ve que están jugando personas romanas también, ¿no? O serán de la cultura griega, pero y, y todas las culturas del mundo han creado juegos. En la China, ¿sí? Tienen juegos especiales. En los países de Euroasia, de los de Medio Oriente, tienen diferentes tipos de juegos que ustedes los han visto, inclusive en el cine, juegos que no conocemos, pero que tienen una lógica, ¿no? para el juego, en todas las culturas, ¿no? Árabe, hindú. Pero uno de los juegos más sofisticados es el ajedrez, que se supone que se ha creado en la India, ¿no? Y vino a los países árabes y de ahí incursionó a Europa, y fíjense, es uno de los juegos más sofisticados de estrategia, pero es una estrategia múltiple y además una estrategia dinámica. Y además hay otros juegos, ¿no? Como el póker, y en el póker se gana mucho dinero. Y estos juegos, en atención de muchos matemáticos, han tratado de dar, ¿no? una solución matemática para este problema para poder ganar los juegos de azar, como el caso del póker o de otro tipo de juegos, pero sus resultados han sido infructuosos y los vamos a ver enseguida por qué, un poquito más allá. Entonces, fíjense, el mundo sale de la Edad Media en 1492 aproximadamente, y es con la caída de Constantinopla, ¿no? A manos de los moros, de Soleiman, y el mundo se fracciona y se divide. Es decir, ya no hay ruta de la seda. La ruta de la seda era una ruta de comercio a través del desierto desde Japón y la China, trasladando sedas y especias hasta Europa y de vuelta de Europa, llevando productos manufacturados también a esas otras culturas. Una vez que se rompe, ¿sí? Una vez que Soleiman derrota a los sitiados bizantinos, Constantinopla cae Constantinopla y se crea Estambul, y queda en manos de los islamitas, y hay un rompimiento. Entonces, más bien que en esa época, España, Europa, diremos así, encuentra un gran yacimiento de plata en el cerro de la ciudad de Potosí. Era tan grande este yacimiento de plata
que continúa siendo hasta este momento el yacimiento más grande del mundo en cuanto a reservas de plata. ¿Sí? Ustedes se pueden imaginar, por eso que nadie quiere sacar las garras del Cerro de Potosí, lo están destruyendo. Pero los españoles en esa época se llevaron la plata a raudales y generaron un fenómeno social económico que se denomina el mercantilismo, es decir, las monedas de plata en Europa crearon una base económica, una base financiera para el intercambio de mercaderías. Y ese intercambio de mercaderías generó el mercantilismo. Y debido a este manejo y a la venta de materias primas traídas de los confines del mundo, empezaron a crear a acumular los capitales. Y la acumulación de capitales crearon el capitalismo. Y ahí a la derecha tienen ustedes una fábrica de 1800 aproximadamente, donde el dueño del capital sí empleaba mucha mano de obra y esta mano de obra generaba la plusvalía, era el plusvalor. Y el plusvalor sí llegaba a manos de los empresarios y se volvían cada vez más ricos. Pero no era un solo empresario, sino que eran muchos empresarios en muchos países y empezó a haber oligopolio. Y las personas empezaron a preguntarse cuáles serían las mejores decisiones o las mejores estrategias para poder tomar buenas decisiones. Estamos hablando ya del siglo XIX. Y vamos a analizar algunas personas interesantes que han contribuido al campo de la teoría de juegos. Ahí tenemos a Antoine Agustín Cournot. Sí, ahí está, Antoine Agustín Cournot. En 1890 planteó un modelo de competencia en oligopolio. Sí, varios vendedores, un solo comprador, y describe la estructura de compañías que permiten las cantidades que se van a producir. ¿Sí? Y, por supuesto, existe una primera incursión en 1870 en querer establecer un modelo que permita dar una solución a juego de compañías, ¿no? De la compañía A, la compañía B, ambas compañías tienen varias estrategias y cuál es la mejor solución. Y él es el pensador que empieza ya a plantear los modelos de juegos que vamos a analizar en esta clase. Entre 1921 y 1997, este francés, Émile Borel, de la foto derecha, Émile Borel, de la Escuela Normal Superior de París, entonces incursionó sí, en el estudio de la teoría de juegos. Él es el que incorpora el concepto de la forma normal del planteamiento de los juegos. Y esa forma normal de planteamiento de los juegos, hasta ahora todavía, se utiliza una tabla, ¿sí? El ingreso para el jugador 1 por filas y el ingreso al jugador 2 por columnas. Y cada una de las filas corresponden a las estrategias del jugador 1 y por columnas sí corresponden a las estrategias del jugador 2. Y la forma de expresar es a través de una matriz y esta es la forma normal que fue expuesta ¿sí? por Émile Borel, que les estoy presentando. Pero sin embargo, sí, Émile Borel trató, dice, de establecer una metodología matemática que permita establecer cuál es el mejor camino, ¿sí? Para tomar decisiones en un juego de póker. Entonces, llegó a la conclusión de que definitivamente no es posible llegar a establecer un algoritmo ¿sí? que permita a una persona tomar decisiones de ese tipo, decisiones bajo un rigor matemático debido a que las decisiones las toma la mente humana. Y la mente humana, por supuesto, está mediada por elementos de tipo emocional ¿sí? Y otro tipo de elementos más que hacen que la mente humana funcione inclusive de manera no racional ¿sí? Frente a ciertas situaciones de toma de decisiones. Entonces, esa es la contribución tanto de Cournot como de Émile Borel. Émile Borel ya empieza, por supuesto que todos estos son matemáticos y empiezan a hacer sus contribuciones. La primera contribución entonces de Émile Borel sí es la forma normal de expresar el juego como vamos a aprender
y que no existen algoritmos matemáticos que permitan dar soluciones a cierto tipo de juegos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos están mediados por elementos de tipo emocional. En 1928, y ahí quiero que lo vean por favor acá en la derecha que estoy marcando, aquí está John Floyd Neumann. Es uno de los matemáticos más grandes del siglo XX. ¿Sí? Sus colegas le decían el marciano en la Universidad de Princeton, porque realmente dice que era un individuo extraordinariamente inteligente y se nota, ¿no? En su pinta de que era evidentemente un gran investigador. Y él es el primero, ¿sí? Ya que formalmente eh, emite la siguiente publicación en la Universidad de Gotinga. ¿Saben? Gotinga se encuentra en Alemania. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué luego se lo conocen los Estados Unidos? Es que era judío, ¿sí? Y tuvo que escapar a los Estados Unidos después de 1928. La Universidad de Gotinga es una de las famosas, es una de las universidades más famosas en el campo de las matemáticas de inicios del siglo XX, ¿sí? Varios de sus profesores han sido secuestrados y llevados a los hornos de cremación por los nazis. Aquí crea su primera publicación, dice, su teoría de Gesellschaftsspiele, Spiel es juego, entonces dice, hace una teoría de juegos en la sociedad. Sur hacia una teoría, hacia una teoría de juegos de la sociedad. Entonces él ya trata de establecer matemáticamente. Va a caer en cualquier momento y nos volvemos a conectar por el mismo enlace que les he enviado. Esta teoría matemática de los juegos de estrategia en la revista Mathematische Annalen, Anales de la